Buenas noches, mi nombre es Juan Diego Trujillo Arzayuz. El día de hoy voy a entrevistar a mi mamá Mónica, la cual es trabajadora social, trabaja en ICBF y pues tiene que ver mucho con este tema del tema de la violencia, ¿listo? Porque ella trabaja desde la infancia. Bueno, Mónica, ¿cómo estás? Hola Juan Diego, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de nuevo a tu espacio. Mónica, quería preguntarte algo. Este tema es muy controversial porque digamos que hay dos facciones totalmente diferentes. Unos dicen que necesitamos violencia para poder cambiar al ser humano y otros dicen que la violencia no es necesaria para poder hacer razonar al ser humano. ¿Tú qué piensas de eso primeramente? Bueno, primero hay algo muy que tenemos que tener en cuenta que no es violencia, sino que es conflicto. Ujú. Cuando nosotros podemos analizar las situaciones desde diferentes partes, desde diferentes puntos de vista, empezamos a tener un entorno más claro frente a las necesidades de Sí. cada punto o cada ser o cada grupo. Entonces no necesariamente para cuando se genera un conflicto tenga que generarse a través de una violencia. Igual se podría presentar conflictos como en las crisis, en las violencias, y si lo vemos desde la posición que tengo como trabajadora social y en el abordaje de familia, uno siempre dice, las crisis en las familias permiten que se den cambios favorables si Ujú. son tomados adecuadamente. Listo. ¿Tú crees que las guerras y todo eso es un mal necesario para la humanidad? ¿Para que el humano tenga que evolucionar o aprender de sus errores? Eh, Tenemos que abordarlo desde el conflicto, desde la guerra, porque cuando nosotros empezamos a presentar y a tener posiciones diferentes, en ocasiones el ser humano adopta posiciones, sobre todo en gobiernos, como en el tema de tomar decisiones de decisiones frente a una guerra, Ajá. alzarse en armas, pero cuando vemos que esas guerras son enfocadas desde la ganancia de unos espacios, desde las posiciones y desde conocer cuáles son los derechos del uno y cuáles son los derechos del otro y llegar a conjugarse para que lleguemos a acuerdos, en ocasiones las guerras son necesarias. Ok, bueno, hablemos pues un tema muy interesante que es el tema de las familias desplazadas, ¿no? No sé cuántos niños llegarán a nivel nacional el ICF, donde pues sus padres no tienen ya, son desplazados forzosamente del campo y pues llegan solamente a dejar a sus hijos, a dejarlos tirados a su suerte, ya que pues digamos no se tiene, ya no se tiene como ese valor por querer mantenerlos. Colombia llegó en un momento, digamos, ahora de pronto no es tanto las cifras altas de desplazamiento, pero sí llegó en algún momento, digamos, como en el año 2000, donde los campesinos se vieron en la obligación de desplazarse debido a la violencia. Estos desplazamientos dejó más pobreza, dejó niños, como tú lo dices, niños sin familia, sin redes de apoyo, y llegaron a unos lugares como las ciudades o centros urbanos más grandes donde no encontraban un empleo porque ellos sencillamente habían dejado su labor de campesinos, su labor de producción en la parte alimenticia para, digamos, empezar a trabajar en otras labores de vigilancia, bueno, de otras labores que son muy comunes en el tema del desplazamiento. Cuando se da todas esas situaciones, hay unos cambios y unas posiciones gubernamentales que permiten que estas poblaciones tengan unos beneficios o que tengan unas políticas enfocadas a la protección, a la garantía de derechos. En Colombia no los teníamos, y después de ese momento empezaron a adoptar posiciones de garantía en el restablecimiento de derechos de esos niños y de esas familias. Por ejemplo, nacieron los programas de restitución de tierra, nacieron los programas agro, nacieron muchos programas que hoy están beneficiando, aún siguen beneficiando a las familias desplazadas. Ok, excelente. Realmente no sabía, no tenía muy en cuenta todos esos sistemas que
que están beneficiando ahora último a las personas más afectadas. ¿Esos sistemas realmente son eficaces o en cierto porcentaje se cumple con las expectativas o no? Eh, Realmente, como es un programa, unos programas que se implementaron, unas políticas nacionales que se implementaron, hubo prueba-error. En esos momentos se puede decir que muchas de las personas que fueron testigos de conductas violentas o han que sido víctimas del desplazamiento forzado, están recibiendo unos subsidios y unos beneficios, inclusive a nivel de universidades, a nivel de la salud en cuanto al sistema de salud. Y hay otros que también reciben beneficios y tienen prioridades en las caracterizaciones de las poblaciones vulnerables. Entonces todos los municipios hoy deben tener una política pública que garantice el bienestar de estas familias y de estas personas que fueron víctimas del desplazamiento forzado. Muchas de estas familias no han recibido el apoyo económico en la parte de restitución o en la parte de restablecimiento de sus derechos, entonces muchas no han recibido la parte económica de ese apoyo, están en lista muchas familias, esperamos que en algún momento ya todas queden completamente, eh, ese tiene un término, como, no exoneradas, sino como restablecidos sus derechos. Entonces, en Colombia casi que nos estamos volviendo expertos en manejo de víctimas de... Bueno, entonces, una pregunta muy importante es que tú desde ese punto de vista, viendo pues familias desplazadas y que sabes de muchas historias, mencióname al menos como tres estrategias efectivas como para fomentar la paz sin necesidad de violencia, sin necesidad de que generen esos conflictos donde pues hay personas inocentes que van de por medio y pues son las que más están afectadas. Bueno, es que cuando hablamos de paz y de los procesos de conflicto que ha vivido Colombia, tenemos que enfocarnos en la historia y conocer realmente cuáles son los orígenes de los grupos y cuáles son los orígenes de los partidos políticos para que entendamos sus posiciones respecto al tema de la paz. Se han intentado sentar en las mesas y han ganado algunos grupos que son revolucionarios, tomados en Colombia como revolucionarios, han ganado espacios políticos con curules en el Senado y con puestos políticos. No voy a hablar enfocada hacia qué, pero sí me parece muy importante que Colombia hoy defina realmente qué desencadena el conflicto armado, que nos lleva a tomar posturas de guerra. Entonces, se habla de la desigualdad económica, se habla de la falta de beneficios, se habla de unos partidos manejando el gobierno, pero realmente cuando vamos a abordar el tema de la paz en Colombia nos encontramos con una cantidad de factores que en estos momentos podríamos decir que son los que llevan y propician realmente que hoy grupos revolucionarios estén en las montañas y que estén otra vez despertando y tomando las armas para tomar un frente y una posición frente a lo que ellos pelean o piden que sean respaldados. Ok, Mónica, muchas gracias. Es muy interesante escucharte y escuchar como esas partes de tú eres la voz de esos niños que son silenciados, ¿no? Y que realmente necesitan ser escuchados. Muchas Y gracias. más que esos niños que son silenciados, hoy vemos o vimos en muchos momentos como niños eran reclutados por los grupos guerrilleros y que fueron víctimas de todo ese y han sido víctimas de todo este conflicto armado. Ok, muchas gracias. Bueno, feliz noche.